Edgar Ramos. Mucho gusto. Edgar Ramos. From Austin. Tell them a little bit about yourself. Mi nombre es Edgar Ramos y somos una también pequeña, humilde congregación que se llama Beit Shalom. Estamos en Austin y tenemos ahí mi esposa y yo venimos de México hace 10 años, más de 10, 12 años. Comenzamos un grupo de estudio y comenzó a gente a preguntarnos que si podían venir a la oración. Y luego tomé un programa de radio durante algunos años, se llamaba El Centinela, y la gente quería aprender más. Entonces se fue creciendo el grupo y logramos obtener un local y hemos estado trabajando en diferentes locales a través de estos años, pero hace como 15 años que viajaba yo de México a Dallas a trabajar con unos hermanos que tengo en Dallas en la construction. Venía y quería buscar materiales que yo quería aprender de cosas hebreas y no había en las librerías. Y en una librería llegué y pregunté que si podía encontrar usos y costumbres del pueblo de Israel. Y la librería se llama James 1:5, dice, el que necesite sabiduría, demándela de él, que él se la dará. Y el que estaba en el front desk dice, no tenemos nada de eso y no sé dónde la puedas encontrar. Y salí, me paré en la calle y dije, ¿y ahora qué hago? Y alguien llegó, un pastor me tomó en el hombro y dice, excuse me, dice, yo tengo algo que te puede servir. Mi esposa y yo hemos estudiado las raíces hebreas durante algunos años y tengo unos materiales. Y ya le dije, ok, le digo, gracias. Y me llamó a los 2 o 3 días y me dio una caja de cartón y venían estudios del hermano Joseph Good de cómo guardar el Shabbat, las festividades, y me lo llevé a México y ese fue mi alimento durante muchos años. Y ya cuando regresé hace 10 años, contacté a Joe y fui y lo conocí a él y a su esposa Debbie y nos hicimos buenos amigos. Y cuando me dijo en su estudio, ¿tienes este material? Le digo, no tengo eso. Y me llenó otra cajita de cartón. Y ya le digo a mi esposa cuando iba manejándolo, ¿quieres escuchar la historia de una caja de cartón? Dice, ¿cuál es la historia? Le digo, hace 15 años me regalaron una caja de cartón con estudios de Joe y ahora él mismo me ha llenado otra caja de cartón con más estudios. Y me ha dejado mucha tarea para estudiar siempre y doy gracias al Eterno que Él ayuda a personas como nosotros a crecer en el entendimiento del servicio del santuario. Y he estado tratando de estar cerca de Él los últimos años y es la manera como lo... Well, I told the story about the cardboard box one gave me, and then when I came and personally, you gave me a book with all sorts of studies. That it's been a blessing since. I was very excited for Edgar to come here to meet all of you because this is an area right now that I think that is bursting forth with information from the Torah, for the believers in Yeshua throughout all of Latin America. And it's a special thing is to be part of that network of people and everything. So. Y dice, fue muy importante para mí invitar a Edgar para que él conozca a ustedes y que podamos trabajar juntos en todo lo que aprendamos y somos una familia y un network que es importante estar juntos en este tiempo. I have a book here that I wrote 11 years ago. Hace 11 años lo escribí Edgar translated it in Spanish. y lo traduje a español. This is on the tip. We also translated our book on Esther. El libro de Esther también lo traduje al español. Okay. Yeah, you tell me if I go too fast. Okay. All right. So, the Holy Tenemos Temple. algunas personas que ¿quién necesita? ¿Tienen todos? Póngaselos para que él pueda traducir.
¿Qué necesitan? Okay. Y'all ready? Hagan el test. Shalom, shalom. ¿Se escucha? Ok. I use in Puerto Rico. Baruch Hashem. This is what I wear in Puerto Rico. Esto uso en Puerto Rico, dice. Okay. So, you know, people realize the importance of the temple. Why learn the temple? ¿Por qué aprender el templo? First off, in Christianity, thank God for it. Thank God for the saving of the faith in Yeshua. But the reality is that much of Christianity was Gracias al Eterno por el cristianismo, pero desgraciadamente mucha doctrina es teología de reemplazo en la teología cristiana. and so the Shabbat was replaced with Sunday. Pasado por el domingo. The festivals of Hashem were replaced with other festivals. Los festivales de Hashem fueron reemplazados con otro tipo de fiestas. The Tanakh became secondary. El Antiguo Testamento llegó a tomar lugar secundario. Now, in all of this, the temple was regulated to we're the temple. Y mientras todo esto sucedía, se enseñó que el creyente, él es el templo ahora. So, when we talk about the New Testament, Y ahora cuando hablamos del Nuevo Testamento, what language was it written in? ¿en qué lenguaje fue escrito? That's a question. Greek. Ah, I think it was originally written in Hebrew Fue originalmente escrito en hebreo and translated into Greek. y traducido That there was a tremendous amount of Aramaic y grande cantidad de arameo there. también venía incluido con el hebreo. It's a Hebrew document. Pero es un documento hebreo. But we have to understand something. Tenemos que entender algo. We live in a different world. Vivimos en un mundo diferente ahora. Is it? What? Right here, Joe. I'm looking for my cell phone. Oh, Okay, I don't need it. We have we live in a different world, a totally different world today than what was 20 years ago. de lo que era hace 20 años. El mundo ahora es diferente. We speak English, we speak Spanish, Hablamos español o inglés but our kids speak a different language y nuestros hijos hablan otro lenguaje of English and Spanish, en inglés o a partir de diferente inglés o español, like LOL. como el o l, We have this whole text language. todo el lenguaje de textos, We have computer language. lenguaje de computación, And these are all sub-languages of a language. aunque son sublenguajes en sí mismos, son un lenguaje diferente. So the New Testament wasn't just written and spoken in Hebrew, it was in the language of the festivals of Hashem. Y el Nuevo Testamento no solamente fue originalmente escrito en hebreo, sino en los sublenguajes de los festivales de Hashem, It was in the language of the temple. un lenguaje del santuario. But because we were taught you don't need to know the temple, Pero como nos han dicho, no necesitas el templo, we don't know this language. olvidamos y no conocemos el lenguaje que viene en el Nuevo Testamento. So we read and we put our own meanings in. Cuando leemos, ponemos nuestro propio significado a las cosas. So sometimes they might be right, but more times than not, they're not right. A veces lo interpretamos correcto y a veces nos equivocamos al leer. The object of the scriptures is to show you God. El objetivo final, la meta de la Escritura es llevarnos al Creador, a Elohim. To show you his plan, to show you the redemption. Su plan, conocer su plan, la redención. So it's critical that we understand the word of God. Así es de que es crítico, importante que conozcamos la palabra del Eterno. Okay, so we have the Torah. Tenemos la Torá. How many mitzvot, how many commandments do we have in the Torah? ¿Cuántos mandamientos hay en la Torá? 613.
how many of those commandments directly apply to the Holy Temple? ¿Cuántos aplican de los 613 mandamientos al santuario? 271. 271. That's over a third of the commandments directly apply. In truth, they all apply. Un tercio de la totalidad, pero al final de cuentas todos aplican al santuario. When Moshe goes on the mountain, Cuando Moshe asciende a la montaña, so he's going to go on the mountain, he's going to be there for 40 days. va a estar ahí durante 40 días. Okay, so he goes on the mountain. What is the first thing that he's commanded? ¿Cuál es el primer mandamiento que se le da cuando él está arriba en el monte? Go to Shemot. Acompáñenme al libro de Éxodo, Shemot 45, Verse 1. verso 1, What he tells the people is to bring Torahmot, donde le dice a la gente que traigan los terumot, las ofrendas, free will offerings ofrendas voluntarias of gold, de oro, silver, plata, brass, cobre, tekelet, tejelet, which is the la tinta azul, the argaman, the purple, el argamán, púrpura, the shenitolat, the crimson. el shenitolat, que es como rojo. For 7 verses, the people are instructed to bring all these items. Se les instruye durante todo este tiempo que traigan todos los materiales necesarios. All of this is for the purpose of arriving at verse 8. Todo esto es con el propósito de llegar al versículo número 8. Now, we always understand this, Siempre hemos entendido esto, that Moshe comes to Mount Sinai in order to receive the Torah. Moshe viene al monte Sinaí para recibir la Torá. Flavius Josephus. Flavius Josephus was a commander of the Jewish armies against the Romans in the north. Flavio José fue un comandante de las fuerzas de romana en el norte de Israel. He is from the royal families of Israel. Viene de la familia real de Israel. He is a Cohen. Es un sacerdote He is an eyewitness to the Holy Temple. y es un testigo ocular del santuario. All of these books are his writings. Todos estos libros son lo que él escribió. These are not repeats. These are all Josephus. No se repiten, solo son de él todos, cada uno. So he records that Moshe and the children of Israel came to Mount Sinai for 2 reasons. Él dice en sus escritos que Moshe y los hijos de Israel vienen al monte Sinaí por 2 razones. They came to Mount Sinai for the purpose to receive the Holy Torah Con el propósito de recibir la Santa Torá and to receive the Mishkan. y recibir el Mishkan. Okay, to receive the Mishkan will become the very first commandment that Moshe is given on the mountain, where it says, El tabernáculo es el primer mandamiento que se le da a Moshe en el monte cuando dice, where it says, and let them make me a mikdash, y que me hagan o me construyan un Mikdash, that I may dwell, Shekan, para que yo more, Shekan, among them, en medio de ellos. according to all that I show you. De acuerdo a todo lo que yo les mostraré. That is the pattern. Este es el o el plano, el diseño. Tavni, translated as pattern, as plan, as form. Traducido como un plano, un diseño, como un diseño arquitectónico para la construcción. As a blueprint. Mejor traducido como un plano diseñado para construir algo específico. In English or in Spanish, we say, what's the plan? Decimos tradicionalmente, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? And you might get 10 different answers to that question. Y puede haber 10 diferentes respuestas a esa pregunta. When you have a blueprint, Cuando tienes el plano, specific. es
It's exact. detallado, exacto. Okay, so a blueprint details everything. El plano detalla cada cosa. So it says, according to all that I show you, De, that is the tavnit de acuerdo a todo lo que te mostraré, ese es el tabnit, el plano, el diseño of the Mishkan, del Mishkan, del tabernáculo. and the tavnit of all its furnishings. Y también es el diseño de todos los utensilios. Here it says, just so shall you make it. Y así debes de fabricar. We have a problem with translation. Tenemos un problema con esa traducción. So, what is this letter? ¿Qué letra es esta? The Vav. La Bab. Okay, the Vav is going to be translated as and, or, La Bab se traduce como y, o, etc. etc. Okay, so we have and just so shall you make it, is what it says in Hebrew. Y en hebreo dice, y así lo construirás. One letter changes the whole meaning. Una sola letra cambia todo el significado. According to Rashi, if it says just so shall you make it, Dice Rashi, si dijera, así lo harás, then it only applied to that generation. solamente aplicaría a esa generación. But with the Vav, Y con la Bab incluida, where it says and just so shall you make it, dice, y así it applies to every generation. lo fabricarás. Y incluye a todas las generaciones. It applies to us today. A As nosotros. much as it applied to them back then. Igual que a ellos, a nosotros nos corresponde hacerlo hoy en día. Now, we get more from this verse. For it says, and just so shall you make it. Y cuando dice este verso, y así lo construirás, tenemos más que ver. In the book of Devarim, En el libro de Devarim, chapter 4, Deuteronomio 4, verso 2, it says, you may not add to no puedes añadir or take away o quitar de la palabra, from the word de la palabra. with the holy temple. You may not add to or take away. Al santuario. Just so shall you make it. Al santuario tampoco se le puede quitar o poner. It has a blueprint. Tiene un plano de diseño. You cannot change the blueprint. No podemos cambiar lo diseñado por el Eterno. Okay, now, you've heard of the Shekinah glory. ¿Han escuchado hablar de la Shekinah, gloria? Everybody heard of this? ¿Todo el mundo ha oído? There is no such thing. No existe tal cosa. It has been invented by Christianity. Ha sido inventado por la teología cristiana. In the Tanakh, we have the Shekinah, En el Tanakh viene la Shekinah, which is the dwelling presence of Hashem. significa la presencia de Hashem que mora. We have the Kabod, La gloria también la tenemos. which is the glory of Hashem. La gloria de The Hashem. radiance. La kabod es la luz de Hashem. They're never put together. Y nunca están unidas en el Antiguo Testamento. There's two ways that he manifests himself to us. Dos maneras que Él se manifiesta a nosotros. Here in the Mishkan, we learn something major concerning the Holy Temple. Y con el Mishkan estamos aprendiendo algo enorme o grande acerca del santuario. The word Shekinah, La palabra Shekan, so that I might dwell among you. para que yo more en ustedes. The Mishkan, from the same word, El Mishkan, que viene de la misma raíz, dwelling place. es un lugar donde mora. The Shekinah is the dwelling presence. La Shekinah es la presencia de Él que mora. Now, the very first part of the verse, verse 8, La primera parte del verso 8, says, build me a mikdash. construyanme un Mikdash, un lugar de habitación. Mikdash comes from the word kadosh, Mikdash viene de la palabra Kadosh, which means holy. que significa santo. Holy is something that I thought I understood.
Yo creí que entendía el significado de santidad I found out I didn't know anything. y en realidad me di cuenta que no sabía nada. Holy means to be separate, right? Significa ser separado, ¿verdad? That is only part of the understanding. Esa es una parte pequeña del entendimiento de santidad. Here's a question. In the book of Bereshit, Una pregunta, en el libro de Génesis, how many times do we have the word kadosh? ¿cuántas veces viene la palabra kadosh? Any form, any shape? En cualquier forma, That's a question. es una pregunta. ¿Cuántas veces How many times? se menciona? One time. Una vez. Is that surprising? ¿No es The sorprendente? only thing that is described as holy is the Shabbat. Lo único que se menciona describiendo la palabra es la santidad del Shabbat. What is the second time that we see the word holy? ¿Dónde la podemos ver que aparece por segunda vez? Shemot chapter 3. En Éxodo capítulo 3, Burning bush. donde está la zarza ardiendo. Moshe is told, take off your shoes. Se le dice a Moshe, quítate el calzado, Ground porque el territorio, el terreno you stand upon is holy ground. Don- Kadosh Admat. donde estás parado es santo. Kadosh Adamat, tierra santa. So what Josephus tells us is that the people came to receive the Mishkan. Y Josefo nos enseña que la gente vino a recibir el Mishkan. The man was created in the image of Hashem, right? El hombre fue creado a la imagen de Hashem, ¿verdad? But when man sinned, man was no longer in his image. Pero cuando el hombre pecó ya no es más a la imagen del Eterno. Hashem is Kadosh. Hashem es santo. Man was originally also Kadosh. El hombre al principio también era santo But when man sinned, man lost his Kedusha. y al pecar perdió su Kedushá. And the concept of it, the understanding of it. Y el concepto y el entendimiento de lo que es la santidad. With Hashem, Por lo tanto, el hombre no puede estar en unión con Hashem except in an environment of Kedusha. excepto en una atmósfera de santidad. You're starting to come to the heart of the temple. Y estamos empezando a ver lo que es el corazón del santuario. It is a place where he teaches us Kedusha. Un lugar donde Él nos enseña lo que es la Kedushá, la santidad. Real quick, let me ask you this. In the scripture, in the Tanakh, what person do you think is going to be called holy? En todo el Antiguo Testamento, ¿quién creen ustedes que va a ser llamado santo cualquier persona que venga a su mente de ustedes? More times than any other. In the Tanakh. Más que cualquier otra persona en el Antiguo Testamento. ¿Quién creen que es llamado santo? What person? ¿Qué persona? Give me some names. In the Old Covenant or the New? Yeah, old. Moshe? All right. Moshe's never called holy. Nunca se le llama a Moshe que él es un hombre santo. How about Abraham? Abraham, No. David? David, Any of the prophets? cualquier profeta, How about Aaron? tal vez Aarón el Cohen, el sacerdote. Not one person is ever called holy. Ni siquiera una persona es llamada santa en el Antiguo Testamento. How many times I used to say this? Someone would say, "There's a holy man of God." Yo solía decir, ese es un verdadero What I hombre was talking about. santo del Eterno, un hombre santo, pero no sabía lo que decía. I would go to a building and say, "This is a holy building." Iba a un edificio y decía, este es un lugar santo, I didn't know what I was talking about. y no sabía lo que hablaba. We can't make something holy. There's only one holy building in the world, the temple. No podemos darle la santidad a lugares que no les corresponden ni a personas. Solamente hay un lugar de santo y es el santuario en Jerusalén. We're the people of the faith, but we don't understand the basic concept of holy. Somos la gente que creemos en el Elohim de Israel, pero no conocemos el concepto de Kedushá o de santidad. That's why you desperately need the temple. Por eso necesitamos desesperadamente conocer el servicio del santuario. It teaches you what you thought you knew. Nos enseña lo que pensamos que sabíamos, pero en realidad no conocemos. When Moshe goes on the mountain, he receives the Cuando Moshe asciende a la montaña, recibe el plano. commandment that is not
directly related to the temple. This is chapter 25, verse 8 of Exodus. Capítulo 25 de Éxodo. Cuando recibimos un mandamiento, How far do we have to go before we find a commandment that is not directly related to the temple? ¿qué tanto tenemos que ir a partir de esos versículos hasta encontrar un versículo que no tenga nada que ver con el templo? All right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 chapters later. 36 capítulos después comienzan a hablar de otra cosa que no sea el santuario. Vayikra 11. Levítico 11. All right, so what do we learn from this? ¿Qué aprendemos de esto? If you want to understand Torah, you will never fully understand it unless you understand temple. Si quieres conocer la Torah y entenderla, nunca la entenderás a menos que conozcas el servicio del santuario. The Torah was to be viewed through the lens of the temple. La Torah tiene que ser vista a través del lente del servicio del santuario. So, that's why it's so important. Por eso es muy importante. All right, let's go to 1 Chronicles 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. We're going to go to verse 11. Vamos a ir al verso 11. Here. By Hashem given the people the Mishkan. Cuando Hashem da la orden del Mishkan, Then the Mishkan would go with them where they went. el Mishkan, una vez construido, iba donde ellos iban. Otherwise, they would have had to go to Mount Sinai. De otra manera, tendrían que estar regresando al monte Sinaí para poder estar con él. All right, so 1 Chronicles chapter 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. We're going to go to verse 11. In chapter 28, verse 11, it says, Then David Y David gave him to the bow, le dio a su hijo Salomón meat, el Tavnit the best, para el vestíbulo, its houses, its treasuries, its upper chambers, places to see. sus casas, sus recámaras, para todo el diseño del santuario. So what we're talking about is a temple building. Estamos hablando de un edificio del santuario. And Tavnit, El plano for all that he had by the Ruach, de todo lo que es fue entregado a él por medio del Ruach, of the courts of the house of the Lord, de los atrios de la casa del Eterno, of all the chambers all around, of the treasures of the house of God. todas las cámaras y los lugares de tesoros de la casa del Eterno, And the treasuries for the dedicated things. y los tesoros para las cosas dedicadas, Also for the division of the Kohanim también para las divisiones de los Kohanim and the Levi'im. y de los levitas. Okay, now let's talk about that. What is that? ¿Qué es esto que nos está enseñando el mensaje? You have 24 divisions of the Kohanim and Levi'im. Tenemos 24 divisiones de Kohanim y de levitas. So the first division will come the first week of the year. La primera división toca servir en el santuario la semana del año. They will come on Shabbat and they'll serve in the temple for 1 week. Vendrían de el Shabbat por toda una semana. The next Shabbat, the second division will come. Al siguiente Shabbat, la segunda división. Okay, so there is 24 of these courses called Mishmorot. A estas 24 órdenes de Kohanim y de Leviim se le llama Mishmorot. So we also have where Israel is divided into 24
districts. Y también tenemos que todo el país, la nación de Israel, está dividida en 24 distritos. What county is this? ¿Qué condado es aquí donde soy? Dallas. Dallas. Okay, what county you live in? Williamson County. And I live in Jefferson County. Okay, we're from different counties. We have a county seat, right? Tenemos un condado base, ¿verdad? So Israel's divided like counties. Y Israel está dividido en condados también. Every week at the county seat or the district seat, Cada semana el distrito donde está un condado they send a delegation to Jerusalem enviaban una delegación hasta Jerusalén of men from that district. de hombres de ese distrito en particular. In the temple during the services, Y el santuario durante los servicios, a priest is selected to burn incense. un Kohanim se seleccionaba para el incienso. Era elegido por el Eterno para hacerlo una vez en toda su vida. This is the closest he'll come to the throne of God. Esto es lo más cercano que él estaría al trono de la gloria del Eterno. When he goes in, Cuando él llegaba, he's not going to just pray. no va a llegar nada más y ponerse a orar. He's not going to pray, oh Lord, no more hurricanes. No va a llegar diciendo, Señor, no envíes más huracanes. He's not going to pray, we're having a dry spell, we need rain. Señor, tenemos una sequía, necesitamos lluvia. He's going to pray a tough need. Va a orar lo que está escrito en el diseño del santuario. He cannot add to it, he cannot take away from it. No le puede añadir ni quitar a las oraciones. We call this the Amidah. Le llamamos a este conjunto de oraciones el Amidá, oraciones de pie. Outside, in the court of Israel, Afuera, en el atrio, the representatives for the 24 districts los representantes de los 24 distritos are praying exactly word for word what he's prayed inside. están orando exactamente en el atrio de los israelitas lo que el Cohen está orando adentro en el santuario, el Amidá. This is the background for Luke chapter 1. Esto es lo que podemos aprender en el capítulo 1 del libro de Lucas. Whenever Zechariah is selected to burn incense, Cuando Zacarías es seleccionado para quemar el incienso, era la única vez en su vida cuando fue elegido. the men standing outside realize he tarried. Los que están afuera orando terminan y están sorprendidos porque él no sale del santuario. Because the angel Gabriel had told him his prayer had been answered. Porque el ángel Gabriel vino y le dijo, tu oración ha sido escuchada, Zacarías. I can show you even which prayer he was praying. Not a matter of opinion. No es algo que yo puedo opinar acerca de ello. We still pray these same prayers to this day. Siempre hacemos las mismas oraciones hasta este día. You remember that Zechariah, because he doubted, ¿Recuerdan que Zacarías, a causa de haber dudado, he couldn't speak, no pudo seguir hablando, quedó mudo? nor could he hear. We know that because he had the right Sabemos eso to hear what they were po- saying. porque él tuvo que escribir lo que vio allá y escuchó adentro del santuario. But when it was all fulfilled and Yochanan was born and circumcised and they named him, Pero fue cuando hasta que nació su hijo Juan y lo circuncidaron, le pusieron el nombre. his mouth was loosed. Y entonces Zacarías pudo volver a hablar. And the words that came out of his mouth Las palabras que salieron inmediatamente de su boca cuando pudo hablar, are the first three words and the last three words las tres primeras palabras y las últimas tres palabras, of one of the Amidot. pertenece a las oraciones de la Amidá. This is a rabbinical method Este es un método rabínico of shorthand. que está al alcance de ellos. We find that he was praying the prayer for the coming Messiah. Y estaba precisamente haciendo la oración para la venida del Mesías. And the angel Gabriel said, your prayer is answered. Y el ángel Gabriel vino y le dijo, tu oración ha sido respondida. Now you understand everything. Y ahora It's entienden Luke 1.
Todo es Lucas 1 y podemos entender lo que está sucediendo ahí. If you understand the temple, Luke 2 will change. Si, Luke 3 will change. si Luke 4 entiendes will change. el servicio del santuario, podrás entender Lucas 2 y Lucas 3 en ese contexto. Okay, so we're going to be told here, 1 Chronicles 28 Pri- again. Primer 18. We had that the divisions of the Kohanim and the divisions of the Levaim. of the service of the house of the Lord. Esto es muy importante porque también estoy mencionando para todo el trabajo o la obra del servicio en la casa o el santuario. In what it says, Y en el hebreo dice Melechet Avodah, Melechet Avodah, Avodat, which the work of the service. las obras del santuario, el servicio. Now, you grew up Catholic, right? Okay? I grew up Baptist. Now, in the Baptist church, you had a song director. And the song director picked the songs. En la congregación bautista, el que es encargado de las canciones, él escoge qué se va a cantar. You, not in the temple. No estás en el santuario. The choir is going to sing certain psalms at certain times. Porque en el santuario se cantan ciertos salmos a ciertos días o ciertos The momentos. people pray certain prayers at certain times. The entire service was given by Hashem. Todo el servicio fue dado por Hashem. Lo que se ora, lo que se canta y todo lo que se hace en el santuario es el diseño de lo alto. So everything is going to be orchestrated by Him, Todo es diseñado, orquestado de parte de Hashem, not by man. no por los hombres. All right? So, we're going to go to Bereshit Vamos a ir al libro de Génesis 22. 22. So I'm going to ask you, Es unas preguntas. what is the most important verse in the Tanakh according to De acuerdo al marco mental judío, ¿cuál es el verso más importante en todo el Antiguo Testamento? you know? What? No, that's the most important paragraph. El Shema es el versículo, But you're close. pero está cerca. 14 day. In that day, the Lord, His name will be one. Zacarías 14:9. En aquel día el nombre del Señor será uno. The most important paragraph or section La sección más importante is going to be the Shema. es el Shema And it's prayed every day. y es orado todos los días. What is the most important chapter? El capítulo más importante, ¿cuál sería de todo el Antiguo Testamento? Bereshit 22. Génesis 22. Every day of your life you read Bereshit 22. Todos los días de nuestra vida viene en el libro de oraciones leer la atadura de Yitzhak. Génesis 22. The binding of the sacrifice. Now, here in this chapter, we have where you know the story. I don't need to, everybody knows the story, right? Conocen la historia, ¿verdad? El capítulo 22. Abraham is told to go to the land of Moriah. A Abraham se le manda a la tierra de Moría And so he's told that he will go to one of the mountains there, y que tiene que ir a una montaña en particular and he is to offer his son Isaac y tiene que ofrecer a su hijo Yitzhak as a burnt offering. como una Korban olah. corbán olá, una ofrenda elevada. And of course, he builds the altar, and the angel of the Lord stops him. Y él construye el mitzbeach, el altar, pero el ángel del Señor lo detiene. So we're told that he looks up Y él mira hacia arriba
Actually, in Hebrew, we're told he looks up to the west. Dice que en realidad volteó hacia el oeste, que la palabra es Aharé. Yeah, in Jerusalem, how many have been to Israel? ¿Cuántos han ido a Israel? Several, okay? So in Jerusalem, how many mountains do you have in the old part of the city? ¿Cuántas montañas tenemos en la ciudad antigua que están cerca una de la otra? We have 3 mountains. Tenemos 3 montañas. The Mount of Olives, which is outside the city, but it is so important, it is attached to it. El monte de los olivos está fuera de los muros de la ciudad, pero está casi pegado a la ciudad. It's the eastern mountain. Es la montaña hacia el este. So we have the middle mountain is Moriah. La de en medio es el monte Moría. And then the western mountain is Sion. Y el monte hacia el oeste es el monte de Sión. So, he tells Moshe, Abraham, Y le dice a Abraham, he says, please take your son, por favor lleva a tu hijo, your only one whom you love, a tu único al que tú amas, Isaac, Isaac, and go to the land of Moriah, y ve a la tierra de Moría, bring him up there as an offering tráelo ahí como una ofrenda upon one of the mountains which I shall tell you. sobre uno de los montes que yo te mostraré. But wait a minute, Moriah is the middle mountain. Pero, un momento, el monte Moría es el del medio. Does it mean Mount of Olives, Mount Moriah, and Mount Sion? O trata de decir, The meeting. o tiene un significado, o trata de decir cuál de las 3 o las 3 juntas. In Hebrew, what is the word for mountain in Hebrew? ¿Cuál es la palabra monte en hebreo? What? Har. Har. Harim. La palabra, aquí nos dice el plural de montes, dice har. All right, so I'm going to show you some pictures. Les voy a mostrar unas fotografías. This is a model Este es un modelo of the topography of the mountains of Jerusalem. de la topografía antigua de los montes que están en la ciudad de Jerusalén. So Mount Moriah is the middle mountain. Monte Moría es la del medio And the word har y la palabra har can mean 2 things. puede ser 2 cosas. It can mean a single mountain, Puede ser un solo monte or it can mean the peak of a mountain. o puede ser el pico de la montaña. Go to the land of Moriah or go to Mount Moriah and I will show you one of the peaks. Cuando vayas a la tierra de Moría te voy a enseñar la cumbre de uno de los montes que está ahí. Hill, También le llaman Antonia Hill the second one. al segundo. Golgotha, Gólgota, or the place of the skull, is the third hill. el lugar de la calavera es el tercer monte. So pass this around. Darlo para que lo vean. The place of the skull, El lugar de la calavera, Gólgota, I apologize, this is so grainy. discúlpenme que está muy oscuro la impresión. The Bible I have from 1895.
Una Biblia que tengo guardada es desde 1885. This was the first Bible that had photographs in it. Es la primera Biblia que vino con ilustraciones con fotografías. What we're looking at is what is called Skull Hill. Lo que estamos viendo en esta copia se le llama el Monte de la Calavera, Skull Hill. Skull Hill is part of Mount Moriah. Skull Hill es entendido que es parte del Monte Moría. Today, it doesn't look as much like a skull Hoy en día no parece tanto como una calavera because they built a bus station. porque han construido una estación de autobuses They abajo covered up the mouth. y ya cubrieron hasta la boca del monte. Now, this is a picture from the same Bible. Esta es otra fotografía de la misma Biblia. The prophet Jeremiah El profeta Jeremías wrote the book of Lamentations escribió el libro de Lamentaciones, from on top of the mountain. parte superior del monte. Now, if you look, and let me show you where, and what I'll get you to do is I'm going to get you to show whoever's next to you. A quien esté cerca de usted, en la parte superior You see right izquierda, here? That's the top of the Damascus gate. se ve en la parte superior de la puerta de Damasco. Okay, so see, follow the city wall. Look how it's going up. This is Mount Moriah. See it right here? Ujú. Okay, so this is Mount Moriah, and they cut the road through it. El monte Moría está aquí en el centro, pero desde acá está la puerta de Damasco y podemos ver que está en forma ascendente, como está subiendo hasta el monte de Gólgota. La puerta de Damasco está abajo de este domo oscuro que se mira aquí y tenían que cruzar por aquí. Tuvo que salir por la puerta de Damasco Yeshua cuando fue llevado hacia el monte de la Calavera. And I believe with all my heart that this is where Yeshua was killed. Y creo con todo mi corazón que ahí es donde pusieron a Yeshua en el monte de la Calavera, en este monte en particular. Out in front of this hill, out by the road. Enfrente del monte de la Calavera, donde pasaba el camino, donde la gente pasaba caminando. Another passage in chapter 22, Otro pasaje que viene en el capítulo 22 de Génesis, verse 14. verso 14. And Abraham called the name of that site Y Abraham llamó a ese lugar Hashem Yireh. Adonai Jireh, As it is said this day, como está dicho hasta este día, on the mountain Hashem will be seen. en el monte Hashem será visto. Now the altar that he builds, El altar que él construyó, later on, David más tarde el rey David conquers the Jebusites conquista a los jebuseos who live in Jerusalem. que vivían en ese tiempo en Jerusalén. He conquers the Jebusites. He builds a palace north of the Jebusite city, but attached to it. Construye un palacio al norte de la ciudad de los jebuseos, pero pegada a ella. David's lifted up in his pride. Entonces David se enorgullece So he sins against God. y peca en contra del Eterno. God gives him a choice. The prophet Nathan comes to him. El Eterno le da una oportunidad, una opción, y viene el profeta Natán delante de él. He can suffer at the hands of an enemy. There are three choices he chooses. I'll put my hands in the hands of God. Se le dan tres opciones y él dice, prefiero poner mi vida en las manos del Eterno. So, the angel of the Lord comes, and he is north of where David is. Y el ángel del Eterno viene, pero viene en la parte norte de donde está el rey David. And the angel slays 70,000 people. Y el ángel viene y le quita la vida a 70,000 personas. David repents, and God stays the hand of the angel. David se arrepiente y el Señor detiene la mano del ángel. He instructs David to go and
purchased to go up and purchase the threshing floor of Ornan the Jebusite. Y el Eterno le dice al rey David que ascienda y vaya y compre el territorio de Urná el Jebuseo. Ornan the Jebusite sees David coming up towards him. Urná el Jebuseo desde la parte superior ve que el rey David viene ascendiendo hacia donde él está. Okay, so David builds and purchases the threshing floor and builds an altar. Y David compra ese terreno y construye un altar, un mizbeach. And he offers sacrifice to God. Y ahí hace una ofrenda hacia el Eterno. 2 Chronicles chapter 3. Segunda de Crónicas capítulo 3. Solomon, verse 1, Salomón, verso 1. they began building the temple of Hashem in Jerusalem on Mount Moriah, Entonces comenzó a construir el templo de Hashem en Jerusalén en el monte Moría, where he had appeared to his father David. donde el Eterno se le había presentado a su padre David. He established it at David's palace, Ye- David's place, Y lo estableció como el lugar de David on the threshing floor of Ornan the Jebusite. en el territorio de Urná el Jebuseo. All right, so we have Abraham builds an altar on Mount Moriah. Y Abra- David comes and builds an altar at the same location of Mount Moriah. Y podemos ver que Abraham viene y construye un altar en el monte Moría, y también aquí vemos que David viene y construye un altar en el mismo lugar, en el monte Moría. So Solomon builds the temple at the instruction of God on exactly the same place. Y Salomón viene y construye el santuario bajo instrucciones del Eterno en exactamente el mismo lugar. So we're going to Ezra chapter 5. Vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 5. In Ezra chapter 5, En este capítulo, this is where Ezra and the people have returned from the Babylonian captivity. donde ellos regresan de la cautividad de Babilonia They're going to build the temple. y vienen a reconstruir el santuario. Verse 15, this is a letter that is between the Persians and the governors of the land. Es entre los persas y los que gobiernan en ese tiempo la tierra, el territorio. And he said to him, take these articles, Y se le dijo, carry them to the temple, lleva estos artículos y llévalos al santuario site that is in Jerusalem, que está en and let the house of God be rebuilt on its former site. el Eterno sea construida donde había estado construida antes. Okay, all of that was introduction. Todo esto es una introducción. All right. So let's recap. First off, is the temple is not God. Not of man. El templo no es de hombres, ¿verdad? Totally of God. Es totalmente orden del Eterno. He's the one that dictates how it is. He sets up everything. Man does not set up anything. Él es el que dice cómo tiene que ser construido y cómo debe funcionar. El hombre no puede meter su mano en toda la construcción y servicio del santuario. They have to follow this blueprint. Tienen que seguir el plano, el tabnit. So, we have that. Not only do we have a blueprint for the structures and how they're to be, and the worship and how it's to operate and function, No solamente tenemos un diseño para toda la estructura física, sino también cómo debe operarse el servicio dentro de la estructura, we find that it is at a specific location. sino que hemos encontrado que es en una ubicación específica donde debe ser construido, That is determined by God. We cannot change this. determinado por el Eterno, y el hombre no puede cambiar esta ubicación. This book came out. En el año 2000 salió este libro a la publicación. It's called The Temples That Jerusalem Forgot Se llama Los templos que Jerusalén olvidó. by Dr. Ernest Morton. Fue escrito por el doctor Ernest Martín. This is a book
that came out in 2013. I believe it's 2013. Este salió a la publicación en el 2014 It's called Could History Be So Stunningly Wrong? y el título diciendo, ¿puede la historia estar equivocadamente mal? Temple. El templo. Amazing new discoveries that change everything about the location of Solomon's temple. Increíbles nuevos descubrimientos que cambian todo acerca de la ubicación del templo de Salomón. This is by Robert Cornuke, Bob Cornuke. Escrito por Robert Cornuke, Bob Cornuke. I got reading it. Cuando lo conseguí convencido, I got about 10 chapters, 10 pages, and couldn't read anymore. solamente leí 10 hojas y ya no podía seguir leyéndolo. Because I realized it was made up of half-truths. Porque me di cuenta que tenía medias verdades en todo lo que decía, Which is more dangerous? que es más peligroso. Half-truth or blatant lie? ¿Qué es más peligroso? ¿Una verdad a medias o una mentira completa? A half-truth, because people think, oh, that's right, sounds good. La media verdad suena bien para la gente y la gente la cree. One of the things that these men will claim is, oh, if the temple's not on what we call the Temple Mount, where the Dome of the Rock is, and the Al-Aqsa Mosque, Ellos reclamaban diciendo, oh, si el templo y su ubicación no es donde está el domo dorado hoy en día, and it's down at the city of David, tiene que estar abajo en la ciudad de David. then all the problems will go away and we'll have peace. Y entonces pueden irse todos los problemas de Israel y vamos a poder construirlo ahí y tener paz con los árabes. There's two problems with this. Pero tenemos dos problemas con este tipo de First, pensamiento. we don't have the right to change